Vamos a analizar algunos ejercicios sobre volúmenes molares parciales. Cómo los podemos determinar a partir de algunos resultados experimentales. Vamos a recordar el modelo de volúmenes molares parciales. Recordemos que el volumen molar es una propiedad parcial definida para una mezcla binaria o una mezcla de varios componentes. Pensemos que tenemos un sistema que se encuentra en equilibrio, es decir, a la misma temperatura y presión, con una sustancia conocida en solución. Esta sustancia se encuentra en equilibrio térmico con las paredes del sistema. Esto se plantea simplemente para representar que no existe cambio de temperatura apreciable. Si a esta sustancia yo le adiciono una cantidad infinitesimal de número de moles de otro componente, esta adición va a causar un cambio de volumen en la sustancia. Los volúmenes, sin embargo, no son aditivos. Como hemos comentado, en este caso, si adicionamos o combinamos dos soluciones de sustancias diferentes, por su naturaleza química puede que las moléculas se encuentren de manera más compacta o de manera más libre. Eso contribuye a un cambio de volumen, pero propiamente por interacciones electrostáticas moleculares. Los volúmenes no van a ser aditivos, por lo que a esta solución estamos introduciendo un cambio infinitesimal de volumen, diferencial volumen. A temperatura y presión constantes, sabemos que esta solución estaría en equilibrio. Tenemos varias ecuaciones que ya hemos deducido para sustancias en solución que nos permiten calcular el volumen total de la mezcla. Sabemos que el volumen, recuerden que podemos expresar volumen molar como volumen entre número de moles. Ese volumen molar es una función de las variables del sistema. Entonces, de aquí se despejó volumen, de volumen molar, igual a número de moles por una función de temperatura, presión, de las composiciones molares también de ambos componentes, donde N es el número de moles totales, la suma de todos los moles de manera individual. Por lo tanto, este cambio infinitesimal de volumen representa una función. Si yo realizo una diferenciación de esta ecuación, sabemos que esa diferencial de volumen es una función de todas las variables multiplicado por diferencial número de moles. Sabemos de las cantidades molares parciales que ese cambio diferencial corresponde a la sumatoria del volumen molar parcial del componente I por la diferencial de número de moles de componente I. Esta sumatoria se puede expandir para diferente número de componentes. Si yo lo expreso en términos de fracción molar, ya hemos comentado, se puede introducir aquí la fracción molar del componente I. Por lo que para un sistema de una fase, como dedujimos en sesiones anteriores, el volumen total en realidad se puede expresar como la sumatoria sobre I del número de moles de cada componente multiplicado por el volumen molar parcial de cada componente. Entonces, directamente decir volumen es igual a volumen 1 más volumen 2 no refleja completamente el comportamiento de este sistema, sino que tenemos que considerar las propiedades molares parciales, es decir, las propiedades de la solución. Vamos a considerar este pequeño resumen. Mencionamos que el volumen molar parcial del componente I en la disolución
Lo vamos a definir como la derivada parcial de volumen con respecto al número de moles de ese componente, manteniendo temperatura, presión y el número de moles del resto de los componentes constante. A su vez, el volumen total, como comentamos, está definido por la sumatoria de este producto y en una solución se cumplen ecuaciones semejantes para otras propiedades. Esto se cumple para volumen, pero lo podemos aplicar para energía interna, para entalpía, para entropía, para energía libre de Gibbs, etcétera. Todas estas son funciones de estado. Hemos deducido algunas relaciones entre las propiedades molares parciales que comentamos, energía libre de Gibbs, entalpía, etcétera. Y son idénticas, de hecho, matemáticamente, que para las propiedades globales. Entonces, por medio de ecuaciones simples que corresponden a primera ley, segunda ley de la termodinámica y relaciones entre estas propiedades, podemos obtener algunas propiedades termodinámicas de la solución si los potenciales químicos se conocen como funciones de temperatura, presión y composición. Vamos a aplicar un ejemplo para el volumen molar de una solución. Existe un método experimental para poder determinar volúmenes molares en solución para sistemas binarios, ternarios o de diferente número de componentes. Vamos a analizar una disolución de la siguiente manera. Esta información la obtuve del libro de Fisicoquímica, el autor es Levine o Levine. Para la medición de volúmenes parciales de manera experimental, el procedimiento es el siguiente. Si consideramos una disolución binaria de dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B, sabemos que el volumen molar parcial del componente B corresponde a la ecuación, la derivada parcial del volumen con respecto al número de moles de ese componente B, manteniendo temperatura, presión y número de moles del componente A constantes. Entonces, si preparáramos soluciones a temperatura y presión constantes, todas ellas van a contener un número fijo de moles del componente A, pero diferentes valores de número de moles del componente B. El objetivo de este experimento sería construir un gráfico para uno de los componentes en donde se grafiquen los volúmenes de la disolución medidos, V, contra número de moles del componente B, de tal manera que nosotros variemos concentraciones. Aquí, por ejemplo, se obtendría algo así. Les voy a mostrar un gráfico que vamos a analizar. Pensemos que queremos determinar el volumen molar de un componente en una solución. En este ejemplo se consideraron dos volúmenes molares. Una solución binaria compuesta por sulfato de magnesio y por agua a 20 grados centígrados y una atmósfera. Lo que se realiza de manera experimental es construir o formar soluciones con composiciones conocidas del soluto, por ejemplo, el sulfato de magnesio. En este caso, se varió de la siguiente manera. Este gráfico, por ejemplo, representa esas diluciones. Pensemos que tenemos dos componentes, agua, sulfato de magnesio, y vamos construyendo soluciones. Aquí, en el eje X, está refiriéndose a la fracción molar de magnesio, número de moles de magnesio entre moles totales. Entonces, cada uno de estos puntos en el gráfico se construye
de manera experimental. Por ejemplo, para 0 de fracción molar es agua pura. Se toma un volumen constante. Aquí se está tomando, por ejemplo, para fracción de 0, un volumen constante de 1001.8 centímetros cúbicos. Significaría que este es el volumen del agua pura. Posteriormente, si construimos otro punto, una solución con una fracción molar de 0.1 de sulfato de magnesio en agua, a esa misma temperatura y presión, tendría este volumen. Este gráfico se construye creando soluciones con estas fracciones molares conocidas y midiendo el volumen. Mediante el análisis de este gráfico, podemos determinar volúmenes molares parciales de ambos componentes en la solución. Aquí se menciona que este gráfico se realizó a las siguientes condiciones. Son volúmenes reportados a 20 grados Celsius y una atmósfera de disoluciones que contienen 1000 gramos de agua y N moles de sulfato de magnesio. Entonces se mantuvo 1000 gramos de agua, pero se fue variando el número de moles de magnesio para cumplir estas fracciones mol. Entonces, con esas concentraciones se midió el volumen de la sustancia. Noten que el volumen va variando de manera con esta tendencia. Prácticamente se puede ver que puede ser una parábola, la tendencia de fracción molar contra volumen. Ese es el procedimiento experimental para poder determinar volúmenes molares. Entonces, si yo quiero determinar el volumen molar parcial de un componente en esta mezcla, por ejemplo, aquí está graficado sulfato de magnesio. Por ejemplo, si lo quisiera determinar a 0.1, a esta molalidad, esta pendiente precisamente representa el volumen molar parcial. Como estamos aquí graficando en Y el volumen, en X el número de moles, esa pendiente precisamente en el estado de esta solución, esa pendiente representa el volumen molar parcial, es decir, la derivada instantánea del volumen con respecto al número de moles de ese componente, considerando que es un sistema de una fase. Entonces, esta información nos plantea un método gráfico para poder determinar el volumen molar parcial de dos componentes o de más componentes si tuviésemos una mezcla de varias fases y multicomponente de manera gráfica. Es lo que se menciona aquí. Entonces la pendiente en cualquier punto de esa curva se determina al trazar una recta tangente en ese punto y calculando la pendiente correspondiente. Una vez encontremos ese volumen molar parcial, mediante ese método, el volumen molar parcial del componente A se calcula a partir de el volumen molar parcial del componente B con esta ecuación. Recordemos que si bien el volumen no es aditivo, pero el volumen se puede calcular aditivamente con las propiedades molares parciales. Entonces se desarrolla esa ecuación para esos dos componentes. Y por medio de este gráfico se podría calcular ese volumen molar parcial de ambos componentes. En esa figura entonces se grafica volumen contra número de moles para disoluciones de sulfato de magnesio con una cantidad fija de disolvente, que es agua. Para 1000 gramos de disolvente, entonces, el número de moles de B es numéricamente igual a la molalidad del soluto en moles dividido por kilogramo. Vamos a recordar qué es molalidad.
Molalidad de sus clases de química es una forma de expresar concentración. Es similar a la molaridad que todos conocemos, con la única diferencia, si recuerdan, la molaridad se define como número de moles por litro de solución. La molalidad es el número de moles de soluto dividido entre la masa del solvente. Entonces, si definimos la molalidad Mb del componente B del soluto, es precisamente el número de moles que hay en la solución de ese componente, Nb, dividido entre la masa del solvente. Aquí se menciona que se utiliza W de A para no confundir con peso, por ejemplo. Entonces, además es para evitar la confusión entre estas dos variables. Es más fácil utilizar esta ecuación, número de moles del componente B entre número de moles del componente A por la masa molar del componente A. Número de moles por masa molar, ¿están de acuerdo que nos da la masa del componente A? Eso es molalidad. Entonces, mediante el análisis de esta ecuación, vamos a utilizar como ejemplo este gráfico que se construyó, como ya lo vimos, para volúmenes molares de sulfato de magnesio y agua. Hay que determinar los volúmenes molares parciales de estos dos componentes en solución a estas condiciones. Cuando tenemos una molalidad de 0.1 moles por kilogramo. Lo primero que hacemos es determinar el volumen molar parcial de uno de los componentes. Esto se hace de la siguiente manera. Como nosotros tenemos de dato este valor, sabemos que la molalidad es de 0.1 moles por kilogramo. Esta molalidad me da una cantidad conocida de solvente y de soluto. Me definen las cantidades que conforman esta mezcla. Entonces vamos a trazar una pendiente que toque solamente un punto de este gráfico. Esta pendiente se traza a partir de este punto. Vamos a considerar una fracción de este componente de 0.1. Entonces, en ese punto, nosotros trazamos una recta tangente a esta curva. Tangente significa que solo toque un punto. Y medimos la pendiente. Esa pendiente, ¿están de acuerdo que me va a dar como dato el volumen molar parcial de este componente de sulfato de magnesio? Entonces, si lo analizamos así, fijando este punto, trazamos esa pendiente y leemos los datos. Noten que yo tengo aquí un punto. Vamos a obtener la pendiente de esta recta tangente leyendo los datos. Yo tengo aquí unas coordenadas que son x1, y1. x1 valdría 0.1, y1 valdría 1001.7. La tengo aquí. Del otro punto, yo voy a leer las coordenadas aquí, que sería x2, 0.3, y2, 1001.9. Entonces la pendiente se calcula como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es y2 menos y1, sería esta y de 1001.9 menos y1, esta y de abajo, de 1001.7. Y abajo es x2 menos x1, que sería 0.3 menos 0.1. Por medio de este cálculo, obtenemos que la pendiente es 1 centímetro cúbico por mol.
Por lo tanto, esto representa el volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Como yo ya tengo entonces el volumen molar parcial de sulfato de magnesio, yo puedo utilizar esta ecuación. Volumen total de la mezcla es igual a número de moles del componente A por volumen molar parcial del componente A más número de moles del componente B por volumen molar del componente B. ¿Están de acuerdo que yo puedo obtener el número de moles de ambos componentes con el dato de molalidad? Yo puedo obtener también el volumen molar del componente B, que lo acabo de obtener, es el volumen molar parcial. Entonces, a partir de esta ecuación, con los datos que nosotros tenemos, podemos realizar el cálculo. Este es el volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Entonces aquí se menciona que al trazar esa recta tangente en 0.1 moles de sulfato de magnesio, que es lo que acabamos de analizar por kilogramo de agua, encontramos esta pendiente. En consecuencia, este valor va a ser el volumen molar parcial del sulfato de magnesio para una molalidad de 0.1 moles por kilogramo. En ese punto, para 0.1 moles por kilogramo, el volumen de disolución total es este. Este dato yo lo puedo leer. En este punto, yo tengo volumen molar parcial, que es la pendiente, y el volumen total de la solución V, yo lo puedo leer de aquí, es 1001.7 centímetros cúbicos. Entonces, utilizando esta ecuación, yo conozco todas las variables, excepto una. Conozco esto lo puedo conocer de la molalidad, este no lo conozco, pero el número de moles de B y volumen molar de B sí lo conozco. Entonces puedo calcular el volumen molar de A. Esta disolución me dice que tiene una molalidad de 0.1 moles de sulfato de magnesio y 1000 gramos de agua. Esos 1000 gramos de agua son 55.5 moles de agua, que sería 1000 entre la masa atómica del agua o el peso molecular. 1000 entre 18 da 55.5. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, vamos a despejar el volumen molar de agua. Este es el volumen total leído del gráfico. Esto lo obtuve de la concentración de la solución. Mi variable es el volumen molar parcial del agua. Este corresponde al número de moles del componente B, sulfato de magnesio. Y esta es la pendiente que acabamos de calcular, que corresponde al volumen molar parcial de sulfato de magnesio. Si despejamos de ahí el volumen molar parcial, obtenemos que tiene un valor de 18. Mediante este análisis, fue completamente gráfico, pudimos determinar el volumen molar parcial de los dos componentes. Entonces, este método se puede aplicar para diferentes mezclas. Para diferentes mezclas yo puedo construir estas soluciones, formarlas para composiciones conocidas. Entonces, para estas composiciones conocidas, se obtiene una tendencia en el gráfico. Por medio de ese gráfico yo puedo estimar composiciones molares parciales en diferentes puntos. Aquí se realizó para 0.1, pero se podría realizar, por ejemplo, para cualquier composición en la cual yo tenga datos de este gráfico. Ese sería el procedimiento. Si quieren practicar un poco más sobre este ejercicio, pueden utilizar este problema. Para este mismo sistema, encontrar el volumen molar parcial de sulfato de magnesio y de agua
Ahora en 0.2 moles por kilogramo de sulfato de magnesio a las mismas condiciones. Para comprobarlo, las respuestas están aquí. Este sería el análisis que podemos realizar para estimar volúmenes molares parciales. Otro dato que podemos conocer de ese gráfico es lo que llamamos volúmenes a dilución infinita. Si recuerdan la sesión anterior, comentamos un método gráfico también para encontrar cualquier propiedad a dilución infinita. Es decir, donde este componente se encuentra en menor proporción. Es decir, cuando su fracción molar tiende a cero. Se define de la siguiente manera. Es el volumen del componente I en el límite cuando la concentración del soluto de ese componente tiende a cero. Esto es lo que llamamos volumen molar parcial a dilución infinita. Se simboliza con este símbolo, igual que el volumen molar parcial, con el superíndice infinito. Para encontrarlo, se puede realizar de manera gráfica. Lo que se hace es trazar una recta tangente a esa curva que acabamos de analizar en el gráfico, cuando la fracción molar de ese componente es casi cero, o tiende a cero, y se toma su pendiente. Si lo quisiéramos marcar aquí, por ejemplo, aquí, vamos a utilizar esta gráfica. Si lo quisiéramos graficar, prácticamente hay que trazar una línea recta. Línea recta, la voy a colorear. Esta línea recta debería tocar aproximadamente un punto cuando la fracción de este componente tiende a cero. Entonces el volumen a dilución infinita se conoce extrapolando esta recta tangente, que es como lo habíamos comentado en ejercicios anteriores. Por ejemplo aquí. De acuerdo a las ecuaciones de Gibbs-Duhem, si graficamos la fracción del componente 1, el volumen de ese componente a dilución infinita se traza por medio de esta recta. Se calcula trazando una recta tangente, es decir, que solo toque un punto en x1 igual a 0, y se extrapola hasta x1 igual a 1. Este es el volumen molar de ese componente a dilución infinita. Se puede realizar de la misma forma para el otro componente. En esa tabla que les menciono, se representan algunos volúmenes molares a dilución infinita de algunos solutos, comparados con el volumen molar de ese soluto puro. Noten que a dilución infinita el volumen molar disminuye mucho. Tenemos el volumen molar del cloruro de sodio, por ejemplo, puro, es 27 centímetros cúbicos por mol, pero a dilución infinita, es decir, cuando lo colocamos en solución y prácticamente su fracción molar tiende a cero, baja hasta cerca de 16 centímetros cúbicos por mol. Entonces noten que los volúmenes realmente disminuyen mucho. Si yo adicionara cloruro de sodio, por ejemplo, en agua, en una cantidad infinitesimal, el volumen molar disminuye en gran cantidad, prácticamente hasta la mitad. Esa es la importancia del estudio de volúmenes molares parciales y propiedades parciales. Nos permite estimar propiedades en solución.